Bueno, y para analizar este tema tan complejo y tan sensible al bolsillo y ahorro de todos los colombianos, porque es que hay una equivocación. El dinero que hay en la banca no es del banco, sino de los colombianos y ahorradores. Vamos a saludar al director de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Iván Montoya. Profe, bienvenido y gracias por atendernos en Colombia Opina desde Canal Cosmovisión. Buenas tardes, Juan Fernando, Caterine y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. A usted, señor, por atendernos. Profe, tenemos 29 bancos en el país, 12 de ellos muy débiles. Coger el dinero de los ahorros de todos los colombianos está normativizado en el país para que un presidente dé esa orden. No, una orden no, como tal, por eso él propone llevarlo al Congreso para que se pueda legitimar. Pero más allá de si hay una vía legal o no, lo interesante aquí es analizar las implicaciones económicas de esta propuesta, porque pues Colombia ya ha transitado por este tipo de estrategias o iniciativas, más o menos hacia la década de los 80, seguramente fue la última vez que se implementó, y los resultados pues no fueron satisfactorios en términos de la eficiente asignación de los recursos y como usted bien lo mencionaba, con lo que tiene que ver con un asunto de riesgo sistémico, digámoslo así, para la actividad bancaria. Caterine. Yo, gracias Juan, le quiero preguntar a nuestro invitado cómo se afectarían las tasas de interés, los créditos y los depósitos que existen actualmente en el sistema financiero colombiano cuando la banca debe destinar no a inversiones, digamos que están vigiladas, auditadas y cuidadosamente escogidas por ellos, sino designadas de pronto a dedo y hasta con fines políticos por el gobierno nacional. Muy bien, mira, Caterine, yo creo que es muy importante, tal vez en términos muy pedagógicos, aclarar cuál es la actividad bancaria, o sea, en qué consiste la actividad que hacen los bancos. Los bancos, digamos que son los intermediarios, al menos una mirada pues muy simple, muy sencilla. Los bancos son intermediarios entre los que tienen, digamos, recursos superavitarios, que son los quienes ahorran, llevan los depósitos, y los que necesitan esos recursos para financiar algún tipo de inversión, que se le llama pues los prestatarios. Los bancos cuando hacen ese ejercicio de intermediación, digamos que no lo hacen de manera arbitraria o de manera, digamos, poco informada. Al contrario, los bancos tienen que hacer monitoreo permanente del entorno de todos los sectores económicos para poder asignar de la mejor manera esos recursos, que no son de propiedad del banco, como lo decía Juan Fernando, son de propiedad de los depositarios. Aquellos que hacen los depósitos son los que confían que los bancos van a hacer muy bien el ejercicio de destinarlos a aquellos sectores que fundamentalmente, pues, obvio, garanticen la devolución del dinero, que ofrezcan rentabilidad y que sea también, de alguna manera, un riesgo moderado, porque es otra manera de ver la banca, es que ellos gestionan riesgos. Cuando se propone este tipo de iniciativas, donde prácticamente se distorsiona la actividad que hace el banco y se le obliga a que invierta en algunos sectores que muy seguramente podrían estar incrementando los riesgos, posiblemente riesgos de incumplimiento o de impago. Entonces eso conduciría, para responderle ya a la pregunta, conduciría a un incremento de las tasas. El presidente propone que la tasa se haga o se cobre una tasa baja. Pues obviamente los bancos, que también son una empresa, van a tener que trasladar esa disminución de sus ingresos por intereses hacia los otros productos que no van a estar, digamos, de alguna manera forzados a inversión. Eso por un lado. Por otro lado, pues a ver, que la decisión de depositar los recursos, digamos, los excesos de liquidez, no es una obligación que una persona que tenga excesos de liquidez
los deposite en un banco. Esto podría ocasionar que las personas tomen la decisión de tener esos excesos de liquidez posiblemente invertidos en otro tipo de activo financiero, ya sea comprando en intermediarios financieros no bancarios, podría ser, o tenerlos en otro tipo de moneda, que también es una estrategia. Entonces, en cuanto a los depósitos, podría presentarse una situación en la cual se vean disminuidos los depósitos, las tasas de interés eventualmente podrían empezar a crecer dependiendo de los riesgos que tenga que asumir eh, los bancos y sobre todo la disminución en los ingresos por aquellos recursos que destine a prestar a una baja tasa de interés. Y el otorgamiento de créditos, pues también se pone en riesgo porque en la medida en que se disminuyan los depósitos, pues también para los bancos va a ser muy difícil otorgar créditos para otro tipo de sectores. Además, tiene que hacer el ejercicio muy detallado, muy bien informado y de manera eficiente. Juan, antes de que usted vaya con la pregunta, nos van a poner a competir a todos los colombianos por los créditos no subsidiados que tendrán menor espacio y habrá también seguramente un riesgo en la confianza inversionista frente a lo que pueda ocurrir con el dinero, cuyos bancos estarían obligados a ponerlos bajo la administración del gobierno nacional. Adelante usted con su pregunta. Pero eso sí, pues sería una locura. Más allá de la inversión forzosa, profe, quiero consultarle algo con base en los estudios que ustedes hacen en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la razón verdadera de un gobierno de estos de izquierda que todo lo quiere estatizar, todo lo quiere captar? ¿Cuál es la razón económica del gobierno para llevar a cabo un proyecto de ley para que se hagan inversiones forzosas más allá, o más allá no, teniendo en cuenta, profe, que ha habido reforma financiera o reforma tributaria, que quiere otra reforma tributaria, que no ha hecho una sola obra en el país y que el dinero no se sabe dónde está? Pues aquí, Juan Fernando, el asunto es, digamos, desde el punto de vista económico, a este gobierno le ha costado muchísimo lograr crecimiento económico. El presidente sabe que mientras no logre incentivar la inversión, va a ser muy difícil que la economía crezca. Entonces, me parece que es una salida poco acertada presionar u obligar o forzar, como es el término, que la inversión se destine hacia algunos sectores que, digamos, de fondo, el asunto aquí es la baja productividad. O sea, ese no es el mecanismo para mejorar actividad. Por algo no llegan los recursos a esos sectores. Lo que decía ahora, la banca hace un monitoreo permanente de hacia dónde se deberían estar destinando los recursos, con los criterios, pues obviamente, de eficiencia, riesgo y rentabilidad, y entonces forzar a que se destinen hacia ciertos sectores que en la lógica del mercado no están siendo considerados, pues ya eso nos está diciendo que hay un riesgo latente de forzar que se vaya hacia allá, porque particularmente pienso que ese no es el mecanismo para mejorar la productividad, que es una vía que todos los economistas sabemos que por allí se puede generar crecimiento económico y que al país le ha costado muchísimo mejorar la productividad. Sin inversión, inversión digamos libre, totalmente no forzada, va a ser muy difícil mejorar la productividad, pero forzando la inversión realmente puede generarse incluso una caída en la productividad. O sea, podría tener efectos negativos sobre la productividad que, o sea, no deberíamos estar discutiendo sobre esto porque hace rato que esto quedó resuelto, el asunto que tiene que ver con la inversión forzosa. Al director de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana, Iván Montoya. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Colombia Opina del canal Cosmovisión. Le enviamos un abrazo
y le deseamos un resto de día muy bueno. Muchas gracias, Juan Fernando, Caterine y a todos los televidentes. Por aquí, con todo el gusto atenderemos las inquietudes que ustedes consideren que podemos ayudar a dilucidar y a comprender.